Buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Qué fecha estamos de aquí? Septiembre 14. Septiembre 14. Estamos en septiembre 14, es un día de miércoles, son las 7:03 de la tarde. Somos Faith Orthodox Baptist Church, nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Para que el que guste, está la invitación abierta, quiere aprender, quiere escuchar, quiere saber más acerca de la humanidad, acerca de qué es lo que Dios espera de los seres humanos, qué es lo que Dios espera de cada persona, ¿verdad? Cada vida en este mundo tiene un propósito divino. Depende cómo nos hemos informado, qué tanto sabemos, qué tanto entendemos. Y si no, pues los invitaría a que pues, esforzar un poco de tiempo para averiguar esas situaciones. Somos terrenales, pero también tenemos lo espiritual en nosotros. ¿Qué es el punto? Predicar la palabra de Dios. Lo espiritual también con las obras terrenales, obviamente, porque una cosa lleva a la otra. Estamos en este mundo, como cuando los niños van a la escuela y después van a la, ¿cómo se llama? Secundaria, a la secundaria o la high school, y va avanzando, va creciendo los niños. Eso es una manera en que también el cristiano, cuando se dispone, va creciendo en conocimiento, en entendimiento, en los mandamientos que están en la palabra de Dios. Son mandamientos, estatutos, ordenanzas, pero hay una bendición bien grande, no es a fuerzas, es respetando la creencia de cada quien y la decisión de cada quien. Nosotros presentamos lo que es la virtud de Dios, de la gracia de Dios, para con un ser humano. Es la persona que quiera oír, escuchar, informarse de la parte espiritual que tenemos como que conocer. Porque aunque no quieramos, tenemos un alma, un día partiremos de este mundo y esa alma va a dar cuenta de aquello que hayamos hecho en este cuerpo, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, ¿verdad? Que es el punto. Al creyente y al no creyente está invitado a escuchar la palabra de Dios. Estamos viendo los miércoles el libro de Romanos. Vamos en el capítulo 12. Ya vimos la porción de la palabra del 3 al 7. ¿Sí, verdad? Del 3 al 7. Vamos a ver del 9 al 14. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Voy a pedirle a ver si que lo lea primero en la versión antigua, Reina Valera. Y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Vemos que va a haber palabras diferentes, pero no con diferentes significados. Adelante. Romanos 12, 10 al 14 dice la palabra de Dios: amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigues. Vamos a orar y ahorita leemos cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Nomás pongamos atención si queremos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Ve si nos diriges una oración, por favor. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por la semana, Señor, por cuidarnos y por guiarnos, Señor. Padre, en estos días venimos ante ti, Señor, en ponerte en tus manos primeramente esta predicación, Señor. Igualmente te ponemos en tus manos a cada predicador, evangelista, cada persona que anda enseñando y expresando tu palabra en estos momentos, Señor. Igualmente te pedimos por a cada uno, Señor, por las necesidades, las angustias, tribulaciones, deseos, anhelos, todo lo que tengamos en nuestras peticiones de nuestro corazón, Señor, te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces nuestros planes, Señor, y pues, Padre, que todo sea hecho a tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos por cada persona que ha tenido a alguien que haya fallecido en su familia, Señor, tú dales consolación y dales esa tranquilidad, Señor, igualmente esa paz, Padre. Padre, te pedimos por cada uno nuevamente de nosotros, Señor, tú ayúdanos y guíanos en la vida diaria y ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestro caminar diario, Señor. Padre, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, igualmente por cada persona alrededor del mundo, Señor.
Te pedimos por Israel, Señor, igualmente por los líderes de cada estado, Señor. Padre, nuevamente pues gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y nuevamente te ponemos esta predicación en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos por nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias, Betsy. Vamos a continuar con la lectura en la Biblia, las Américas, Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 14. Dice la palabra del Señor así, 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. El 10. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos de preferencia unos a otros. El 11. No seas perezoso en lo que requiere diligencia ferviente, en espíritu sirviendo al Señor. El 12. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. 13. Constituyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 14. Y cerramos. Bendecid a los que os persiguen. Nuevamente, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hasta aquí, al 14 nada más, ¿verdad? Una bonita lectura que nos lleva a meditar un poco acerca de todas las cosas como cristianos, como seres humanos, porque como seres humanos pues tenemos en nosotros el amar a nuestras familias, el amar a nuestros hijos, el amar a nuestros padres, nuestros parientes. Pero el amor de Dios nos enseña que debe haber un amor mutuo a toda la humanidad, a toda la humanidad, a todos los niños, a todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es para todos. Y ese gran amor que mostró para con nosotros, lo muestra para cada uno de aquellos que quieran seguirlo a Él. ¿A quién? A Dios. No al pastor, no al templo, no a una persona humana secular, sino a Cristo Jesús. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos, lo he dicho y lo repito porque es necesario entender, aceptamos que sus doctrinas, sus enseñanzas, sus mandamientos, si realmente somos hijos de Dios. Porque ¿qué es lo que requiere Dios del cristiano, de sus hijos? Obediencia. Obediencia que a sus reglas, mandamientos y estatutos. No podemos tener a Cristo como nuestro Salvador y no como nuestro Señor. Porque es Salvador nuestro, Señor nuestro. Y como Señor debemos darle la honra y la gloria también. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que es Dios mismo, encarnado en un cuerpo humano, para venir a dar salvación al ser humano. Cristo Jesús es una persona humana que estuvo en este mundo. Obviamente que ya no es como se conoció en el mundo, ya es nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos tener en cuenta que las peticiones que nos hacen no son nada difíciles cuando realmente nos disponemos. Vemos el versículo 9 que nos dice de la manera muy clara, ¿verdad? Y empieza en las Américas con unas palabras fuertes, ¿verdad? Que dice aquí enredado en la Biblia. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, es la Reina Valera, la antigua versión, llegándonos a lo bueno, o sea, haciendo lo bueno, ¿verdad? En las Américas no se es hipócrita, ¿verdad? Algo así, la reina, la palabra es, hay diferentes formas de verlo, o sea, sin fingimiento, pues no seamos hipócritas al presentar el amor, es lo que está diciendo, ¿verdad? Seamos sinceros, claros, si realmente está en nosotros el amor de Cristo, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, allegarnos a lo bueno. ¿Por qué allegarnos a lo bueno? Porque es necesario que entendamos que Dios ha puesto en nosotros el entendimiento de lo bueno y lo malo. Obviamente que no podemos decir, es que yo no sabía que era malo. Habrá cosas muy difíciles para entender que no sabemos que es malo, pero todo lo que es secular en la vida del ser humano es muy entendible qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso dice aquí que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y llegándonos a lo bueno. Ahí en Lucas 6:31 dice, ¿cómo quisierais que os hagan así
haced también vosotros. Y como quisierais que os hagan, o sea, ahí en Mateo 7:12 nos lo dice bien claro porque lo entendamos. A ver si por favor. 7:12, me parece más feo. La regla de oro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Gracias, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo? Aquello que quieres que hagan contigo, haz tú igual con ellos. ¿Quieres que hagan buen? Hay muchas veces que nos dicen, aquello que hagas va a venir doble a tu vida, que el mal que hagas. Si haces bien va a venir también doble bendición. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aquellos que quieres que hagan bien contigo, tú tienes que hacerles bien. Quien sea, no le hace que sea quien sea. Muchas veces no entendemos qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque es lo que está ampliamente diciéndonos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tienes que entender que es un mandamiento, donde dice la palabra de Dios en Mateo 22, 37 al 39, son los dos más grandes mandamientos y están en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Donde se resumen todos los mandamientos es en esos dos mandamientos. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. O sea, con todo tu ser. Amar. Para aprender a amar a Dios, es necesario que nos dispongamos a conocer quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, para que tengamos ese amor por Él. Porque si aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amarnos nosotros. Y si aprendemos a amarnos nosotros, podemos amar a los demás. De otra manera, es imposible amar a los demás. ¿Por qué lo digo? Que dice allá en el que dijimos en el 39. Dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. ¿Como quién? Más que a ti mismo, no. Más que a tu familia, no. Más que como a ti mismo. Así como te amas tú personalmente, tú tienes ese amor de tu cuerpo, de tus cuidados, de verte bien, de arreglarte, de asearte. ¿Por qué? Porque te amas, amas tu cuerpo, amas tu ser, así ama al ser humano, ama a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? De aquí para allá toda la gente que está en el mundo, es mi prójimo y tu prójimo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que no importa quién sea, es tu prójimo, es un ser humano. Y es natural que entre humanos a veces no nos querramos unos a los otros, porque es muy común. Entre humanos nos andamos haciendo daño, entre humanos nos andamos ofendiendo, nos andamos criticando, hablando más de uno, hablando más del otro, entre humanos. ¿Y qué dice? No, ¿sabes qué? Ama a tu prójimo, así como te amas tú mismo. Si tú crees que tú estás sufriendo, tu prójimo también sufre. Si tú crees que estás pasando necesidades, tu prójimo también está pasando necesidades. ¿Cuál es la diferencia? Tan humano uno como humano el otro. No importa el color delante de Dios, no importa la nación, porque delante de Dios no hay diferencia. Todos somos iguales delante de Dios. Hay un versículo que no lo tengo a la mano, que dice que Dios no hace excepción de personas. Sí, no estoy me acuerdo si está en Santiago. ¿Por qué me voy con Bessie? Porque quiero mostrar con la Biblia lo que dice acerca de este tema, de que Dios no hace excepción de personas. No le hace que sea chino, de colores, de cualquier color, de oriente, del sur, del norte, del occidente. Dios nos ama a todos por igual. ¿Lo tienes? Dice en Hechos 10:34, Hechos 10:34. dice la palabra de Dios, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad halló que Dios no hace excepción de personas. Amén. ¿Quién lo dijo? Pedro, el apóstol Pedro. Está en la Biblia, en Hechos. ¿Hechos qué dijimos? 10:34.
Y hay más versículos acerca de esto, donde no hay hombre ni mujer, donde no hay diferencia, ni ricos ni pobres, ni jóvenes ni ancianos, ni niños, todos delante de Dios somos igual. ¿Por qué? Porque delante de Dios todos somos seres humanos, creados por Él, para Él y para Él. Si no fuéramos de creación de Dios, Él no se hubiera preocupado por encarnar su ser en un ser humano y ser hijo de Dios para venir a dar ese cuerpo en sacrificio para redención de pecados de todo lo del mundo. ¿Por qué dice? Bueno, porque la palabra de Dios nos enseña muy bien eso. Ahí en Juan 3:16 al 18, ¿qué nos dice? Vamos a un poquito nada más y lo tenemos. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Con la palabra, gracias, amiga. La palabra de Dios nos enseña que no es un juego, que no es una broma, que no es un cuento chino, que no es mitología. La palabra de Dios nos está enseñando y hay pruebas que vino nuestro Señor Jesucristo a derramar su sangre, su vida en este mundo, a dejar su vida aquí, para darle salvación a todo el mundo. ¿Quién es el mundo? La gente, las personas. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que no vino a condenar al mundo esta vez, vino a entregar su vida para que se creyera en Él, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿cuál es el requisito? Que debemos creer, no nomás creer, creerle a Dios que envió a su Hijo y creer en el Hijo que Él dio su vida en este mundo. ¿Para qué? Para que tengamos ese sentir en nosotros, ¿verdad? Ese deseo de buscar la guianza de Dios, de conocer a Dios realmente. No lo vamos a ver físicamente, porque dice la Biblia que, no, que si un hombre llegara a ver a Dios, no viviría más, sería consumido. ¿Por qué? Porque el pecado está tan penetrado en el ser humano que la divinidad de Dios, lo santo de Dios, nos consumiría con su puro aliento. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Está escrito en la palabra de Dios para que tengamos ese consejo y ese entendimiento, que Jesús vino al mundo a redimir al mundo. No vino a gobernar, a hacer un reino. En esta ocasión vino a hacer que el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. De otra manera, pues entonces ¿a qué vino el Señor? Dice ahí en 1 Corintios 13:13. Adelante si lo tiene. Dice la palabra de Dios, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres dones, pero el mayor es el amor. Amén. Y ahora permanece la fe. La fe de quién? En Cristo Jesús. La esperanza en quién? En Cristo Jesús. Y el amor. ¿Y el amor de quién? El amor de Dios es el que debe estar en nosotros. Si realmente como cristianos, como hijos de Dios, como decimos que somos hijos de Dios, el amor de Dios debe estar en nosotros. No cerca de nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, en nuestros corazones. Bien cimentado, bien entendido. De otra manera, pues hay muchas dudas a veces, lo creo o no lo creo. Dice aquí que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y si ponemos atención, estos tres dones, ¿qué son? Dones, tres dones. Acabamos de ver en los otros versículos que los dones Dios los dio a uno y a otro. La cuestión aquí es, ¿por qué el Señor Jesucristo porque al Señor Jesucristo acudieron los apóstoles pidiéndole que les aumentara la fe? Porque es Dios el que te aumenta la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17, 4:17, 10:17, ¿verdad?
Sí, a ver, vamos a ver la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios en el ser humano cuando de veras oye la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo nace ese don, ese don de la fe en el ser humano? Por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo crece esa fe? Con la palabra de Dios constantemente, leyéndola, escuchándola. Obviamente que no vas a andar con la Biblia cargada en la calle, leyéndola, tropezándote. En estos tiempos menos con el celular, ¿tú crees? Pero es muy bueno aprenderse los versículos y meditar en ellos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? Dice, pero el mayor don, ¿cuál es? El amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios. No lo que el mundo llama amor en esta tierra. Eso no es el amor, esa es atracción carnal. Muchos dicen, es que no, hay mucha diferencia. Y se ha predicado que una cosa es el querer, otra cosa es el desear y otra cosa es el amar verdaderamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos conociendo verdaderamente el amor de Dios? Dice un corito por ahí, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Y es lo que estamos haciendo. Comunicándote, compartiendo contigo que el amor de Cristo está ahí constante, sea cual sea tu situación, tus dificultades, tus problemas. Déjame decirle que muchos esperan que no me pases por ahí. No permites, mira, cada cosa que pasa en nuestra vida, que Dios permite, porque Dios no nos prueba a nadie, son pruebas para ver dónde está tu corazón, si realmente estás con el Señor, o estás endiosado tú mismo, en ti mismo, o algo más te tiene endiosado. El dinero, las riquezas, diversiones y échale todo lo del mundo. ¿Qué es lo que dice Dios? Mira, estos son dones que Dios da a las personas que lo anhelan, que lo piden con súplicas. Aumentame la fe, dame la llenura de tu Espíritu Santo, dame sabiduría para poder hacer, Señor, tu voluntad, porque yo solo no puedo. Esta es la fe. Y tenemos la esperanza, porque un día va a venir el Señor a levantar su iglesia, a levantar los suyos. Y al final, cuando toquen las trompetas, los ángeles irán a los 4 puntos terrenales, según Apocalipsis, a levantar los que son de Dios, para sellar luz. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el amor de Dios nos está diciendo a cada instante, aquí está mi amor, yo te lo mostré. ¿Con quién? En Cristo Jesús. El Señor no tenía culpa de nada, ni pecado de nada. Él vino por puro amor, porque nos ama de tal manera, porque el Padre lo mandó, y obediente vino, y a cumplir la voluntad de su Padre, a morir en la cruz, para redimir los pecados de aquellos que verdaderamente crean en Él. ¿Y qué dice? El amor, la importancia, el mayor es el amor, mayor que la fe y que la esperanza. Es el amor del Señor en nosotros. Tenemos amor para nuestros prójimos. Si podemos amar a nuestras compañeras, compañeros, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, ese amor de Cristo está en ti. No dejes que la ira, el odio, un problemita chiquita, eche raíces de amargura en tu corazón, porque estás en peligro de caer en tentación. Estás en peligro de alejarte de Dios cuando realmente la solución es Cristo. No puedo, voy y oro. No me voy a poner delante de todos. Si no hay un más, voy y me encierro en el baño y hago una oración ahí lo más sincero que pueda. Si es posible, hasta de rodillas, con toda reverencia. ¿Por qué? Porque es necesario que no perdamos la comunión con el Padre y con su Hijo, a manera que estemos fortalecidos completamente. El vaivén de la vida nos puede sacar. Es que estos problemas tengo que trabajar y me enfermé y no completo. ¿Sabes qué? Por algún motivo estás pasando esa situación. Si eres cristiano, Dios lo ha permitido para ver tu corazón. No reniegues, al contrario, dile, Señor, dame fuerzas para pasar por él, porque Él te va a fortalecer y a sus ángeles va a enviar a que te lleven en sus brazos. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 91, versículo 17, me parece. Y eso porque viene ahí. Dios nunca nos desampara de nada. Me dice cuando lo tengo. ¿Lo tienes? A ver.
Dice Salmos 91:11, dice la palabra de Dios, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Amén. Hasta ahí, mi Dios. ¿Qué más claro queremos? El enemigo está vencido. Nosotros estamos puestos a pruebas en esta vida. Si realmente hemos entendido quién es Dios y qué quiere Dios de la humanidad. ¿Qué quiere Dios del ser humano? Nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra obediencia. Porque Él no va a dejar que ningún problema nos acabe. A sus ángeles deben enviar a que nos lleven en sus manos. No que no vamos a pasar por tribulaciones, no que no vamos a pasar por problemas, no que no nos vamos a enfermar, pero si nos ponemos en manos de Dios y mantenemos esa comunión y esa fidelidad para con Dios, pues ahora sí que como dicen en el mundo la tenemos hecha, que necesitamos persistir, ir adelante, la batalla está ganada, es cuestión de salir adelante fortalecidos en amor de quién, en el amor de Cristo, ¿verdad? Por eso dice en primera de Pedro 4:8. Dice la palabra de Dios, y sobre todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. No es una predicación del amor. Está incluido este punto, pero es necesario que entendamos que es imposible que sin amor prospere algo. Una persona puede estar amando a la otra persona en el mundo y no es correspondido. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hay quienes buscan la humildad, hay quienes buscan servir al Señor. No, este no me conviene porque este no hace negocios, o esta no me conviene porque no hace lo que yo quiero, no anda haciendo lo que yo quiero, que a mí me gusta, entonces no me conviene. Eso no es amor. El amor de Dios sea como seas, estés como estés, tengas lo que tengas, des lo que des, el amor debe ser constante, sincero y claro. No es una predicación de que porque todos tenemos estar propenso a que nos pasen situaciones que no queremos en nuestra vida. Pero todos, no hay excepción. Hay quienes van muy bien, como pareja, como familia, como matrimonio, como amigos, una amistad sincera. ¿Qué es un amigo sincero? Aquel que te ve, que cuando te ve que estás en problemas, acude a tu ayuda. No hay mejor amigo que Cristo, déjame decirte, porque entre amigos no hay mucha sinceridad. Aquellos que se llaman amigos, aquellos que se llaman hermanos, cuando te ven en problemas, te voltean la cara y se van, dejándote ahí. Al cabo ya, impacte. La bondad de Dios y el Señor Jesucristo está constantemente en ti, diciendo, levántate, camina, todavía no es tiempo, dale, es simplemente una prueba que tienes que pasar para tu propio bien, porque es necesario. Y entonces cuando entendemos eso, que Cristo es la solución, nos llenamos de valor, no que seamos perfectos. Cuando nos hace daño a alguien, nos duele, y más si aquella persona fue amada realmente, pero también debemos pensar a quién hemos dañado, porque nos acordamos de lo que nos hacen, pero no de lo que hacemos. Oremos por aquellas personas que ofendimos o que lastimamos de una manera u otra, que Dios los bendiga, porque es necesario reconocer que somos fallos delante de Dios. Es necesario entender que no tenemos perfección, que tenemos fallas en nosotros mismos, ¿verdad? Y por eso dice en 1 Pedro 4:8, sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quién dijo? El Señor. Vamos a, estamos conscientes de que sin amor no se puede nada. Dice el versículo 10
¿Qué dice el versículo 10, mira? Dice la palabra de Dios, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Amén. Cristianos, familias, hermanos. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, y no nomás para el creyente. Para el no creyente también tiene hermanos, también tiene familia, también tiene hermanos, también tiene amigos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Amados los unos a los otros con caridad fraternal, proviéndonos con honra los unos a los otros. Si estás en problemas, tu hermano, tu amigo, tu hermana, tu tía, tu prima, el vecino, humanamente, como seres humanos, tenemos que tender la mano, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque es mandamiento de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Aún aquel que no te cae bien. Aún aquel que habló mal de ti. Aún aquel que te aborrece, que te quiere hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice. Dice en 1 Juan 4:8, ¿qué dice, amigo? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. ¿Qué es lo que dijo? Porque Dios es amor. Pero fíjese bien lo que dice el versículo, el que no ama no conoce a Dios. Si no ha aprendido a amar a una persona, ni a los suyos, no se ama ni a sí solo o sola, ¿cómo puede amar a Dios? Igual es el primer gran mandamiento, y amarás al Señor tu Dios, con todo, con todo. Y no nomás está en el Nuevo Testamento, también está en el Antiguo Testamento, ahí en Levítico 19:18. Nada más para confirmar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. No guardarás rencor a los hijos de tu nación, a los hijos de tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? El pueblo humano. ¿En qué siglo estamos? En el siglo de la humanidad. ¿Por qué? Más como cristiano, porque al que más se le da, más se le pide. ¿Qué dice ahí en Santiago 4:17? Dice la palabra de Dios, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado está pues en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Si tú sabes hacer lo bueno, si ya conoces la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice el versículo 11? Dice, corre. De Romanos 12:11 dice la palabra de Dios, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Ardiente en el espíritu con ese fuego, con esa lumbre cuando empezamos como creyentes queriendo hacer todo. ¿Qué pasó? Muchas las veces ya, es que ya dices, no, hasta cuando ya estás enterrado, que ya no te pueda mover este cuerpo, que ya esté allí, ya. Entonces, pero mientras tengas aliento de vida y puedas moverte, mal movernos, porque a veces nos toca mal movernos, apenas caminaremos, apenas nos moveremos, pero con ese aliento, con esa fuerza que te da el Señor, seguir adelante. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Juan 9:41, no sé por qué tengo estos versículos aquí. Por algo los apunté, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, díjoles Jesús, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora, porque dices, vemos, por tanto vuestros pecados permanecen. Amén. Ahora que ya sé que se me abrió mis ojos, ya puedo ver. Antes estaba ciego, no tenía pecado, pero como cuando veo y ya sé Biblia más que muchos, entonces cuidado. ¿Por qué?
porque serás llamado a cuentas igual que todos, ¿verdad? ¿Qué dice allá en Juan 15:22? Dice la palabra de Dios, si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Amén. Gracias, Miguel. Si ya nos habló y hemos entendido, ¿qué pasó? No tenemos excusa. No puedo, a mí nadie me dijo. Yo no oí. La palabra de Dios es clara. ¿Por qué no le gusta a mucha gente la palabra de Dios? Esos. No, eso está la palabra de Dios aquí. Y dice lo mismo que otras Biblias. En cuestión de las cosas de Dios. Por eso dice ahí en 1 Juan 4:8, el que no ama, que no ha conocido a Dios. Si no fue por puro compromiso, si no fue para que me vean hacer la obra del Señor, si no más para que me vean que predico muy bonito, cuidado, porque allí me gustan mucho esos versículos, por eso voy allí en Mateo 7:21 al 23. Si ponemos atención, ¿qué es lo que dice? Es de la obediencia. Esos versículos es de la obediencia. Adelante. Se cayó. Una pluma. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Amén. Dijo el Señor ahí en Isaías, no recuerdo el versículo tampoco, a este no me hace referencia, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos. Puedes hablar en lengua, puedes hacer milagros, puedes echar demonios, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, de nada vale. Para que digas bien, alejados de mí, haceros de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque tenías otro Dios en tu mente, en tu corazón. Estabas con la soberbia arriba de ti. Por eso debemos tener cuidado con las cosas de Dios, porque Dios habla muy claro, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Ahí en Romanos 8:28 dice, no, y sabemos que los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Son qué? Llamados. ¿Qué dice ahí en Juan 3:16? Envió a su Hijo, ¿para qué está llamando Dios mismo? Para que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único vasto Salvador. ¿Qué dice Romanos 5:8? A ver, eso sí me lo lees. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por Dios. Engrandece su amor. ¿Para quién? Para todo el mundo, a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Están los caminos, están las puertas abiertas, estamos a tiempo todavía. Muchos predican, ya andan los testigos de fiel, ya andan los dos testigos, el fin ya viene. De la Biblia, que nadie te engañe. ¿Estamos cerca? Sí, pero todavía ni el anticristo se ha hecho presente para que estén hablando cosas que no son. Ni el arrebatamiento de la iglesia se ha hecho presente. Ni el reinado del Señor todavía. El reinado van a ser 1000 años. Por favor. Y luego será entregado al reino, al Padre. Quien dice la Biblia, ¿no te acuerdas del versículo nuestro? Está en Corintios, pero no me acuerdo exactamente de dónde, ¿verdad? Al final de todo, cuando reine Cristo, todo el reino, toda la gente va a ser entregado al Padre. ¿Quién lo dice? La Biblia. Si leemos y estudiamos la Biblia, sabemos qué dice. ¿Dónde lo dice, mija? 1 Corintios 15, 23 y 24. ¿15 qué? 23 y 24. 1 Corintios 15, 23 y 24. Apúntelo para que lo cheques. Adelante. Dice la palabra de Dios, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y potencia y potestad. Amén. Qué tremendo, ¿no? La Biblia nos da informes para que no nos anden ahí chamaqueando, para que no nos anden ahí mintiendo, para que no anden ahí con
verborrea convenciendo a gente que ignora la Biblia. ¿Por qué viene el engaño? Porque la gente no lee la Biblia, no conoce lo que dice la Biblia, más lo que repiten los demás. Es que, es que Cristo tiene una esposa que se llamaba, ¿cómo? Lili. No, Adán. Tuvo una primera esposa que se llamaba Lili. Ah, sí, ¿dónde dice la Biblia? No dice nada de eso. No, no, es que Cristo se casó con María Magdalena y tuvo familia. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Por favor, quieren hacer una tempestad, desacreditar como todo al Hijo de Dios. Por eso no nos sorprende que a veces haya personas que pensábamos que eran sinceros con nosotros, que nos están desacreditando en una y en otra manera. Y no nomás a una iglesia. Cuando desacreditas a un cristiano, estás desacreditando el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Todos los hermanos alrededor del mundo. No nomás soy yo o alguien más. Si somos cristianos, cuando se habla mal de uno, se habla mal de todos. Entonces debemos tener cuidado lo que hablamos acerca de los pastores, acerca de los hermanos, acerca de las hermanas. Muchas veces dice uno, pero es que el pastor, no vayas viendo al pastor, porque el pastor, al igual que tú, al igual que cualquier ser humano, tiene fallas. Y lo he dicho y lo repito. Si a mí me vas a buscar fallas, me vas a hallar muchas y nunca vas a agarrar la bendición de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por quien, por todos, todo aquel que quiera. Todo aquel que desee conocer la palabra de Dios, conocer a Cristo como su único y Salvador. Aunque no quiera hablar de esto, es lo que la Biblia nos enseña, que es el camino de la salvación. Hay un versículo que dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella está vuestra salvación. ¿Qué es escudriñar? Analizar, buscar las escrituras, porque aquí está la salvación de que de mi alma y la de todo el ser humano. No nomás somos cuerpo, somos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu de vida vuelve al Señor que lo dio. El cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado. Pero tu alma y la mía solo se van a dar cuenta al final. Porque le he preguntado una vez cuando andaba evangelizando, le pregunté a una persona, ¿y tú dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde crees que va tu alma? Dijo, a donde Dios quiera, donde Diosito quiera. Pues no es ni Diosito, ni es donde Él quiera, es donde tú decidas. ¿Verdad? Esa fue mi contestación y se quedó como, ajá, es responsabilidad tuya y mía las obras que hacemos. Cada cosa que hagamos, no nos sorprendamos de que haya repercusiones en nuestras vidas. Si hacemos buenas decisiones, habrá buenos resultados. Si hacemos malas decisiones, pobre del que tenga esas malas decisiones, pero es asunto de cada quien, ¿verdad? Es asunto de cada quien. A mí me toca predicar la palabra de Dios, la creas o no la creas, por eso dice ahí en Santiago 4:17, el pecado está, pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Escuchando la palabra de Dios, escuchando las explicaciones, se cierran y no quieren saber nada, y no saben que es de vida o muerte. ¿Por qué de vida o muerte? ¿De vida eterna o de muerte eterna? Déjame decirte que el vivir en Cristo es una bendición. El conocer que el camino que vamos recorriendo los cristianos verdaderamente es un camino de vida. Porque el Señor lo dijo. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es Cristo? El camino, la verdad y la vida. ¿Qué vida? Vida eterna. El que no ama no conoce a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? Que Dios nos está hablando cada día, cada instante, cada momento. Vamos pues amados los unos a los otros. Sí, estábamos en el 11, ¿verdad? En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay un versículo también que nos dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Si lo tienes, estaría bueno presentarlo.
Es muy necesario que entendamos que Dios nos da las oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades constantes. ¿Sí? Colosenses 3:23. ¿Qué dice Colosenses 17? 3:23. 3:23. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, así, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Y no a los hombres. Cuando esté en la iglesia, en el templo, congregados, y el pastor invita, vamos a la hora que tenga en mente, de evangelizar, que el templo no es del pastor, no lo está haciendo para el pastor, lo está haciendo para el Señor. Si lo hace para el pastor, para verse bien delante del pastor, te va a cansar. Pero si lo hace para el Señor, de corazón, va a tener esa fuerza y ese deseo de seguir adelante. Depende de cada quien, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 12, ¿sí, verdad? ¿Qué dice el 12? Dice la palabra de Dios, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice constantes en la oración. ¿Qué dice Hebreos 10, 32 al 36? Dice la palabra de Dios, empero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis expuestos públicamente, y por otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos yendo sobre la promesa, las recompensas. Eso depende del creyente. Dios ya hizo todo, ya tiene todo preparado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estar insistiendo por fortaleza espiritual, fortaleza física, fortaleza de la que necesite, económica, de lo que sea. ¿Para qué? Para que estemos. Lucas 18:1 dice, y propúsele también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Que necesitamos como cristianos mantener la comunicación, la comunión con el Señor. Estar constantemente conectados con la fuente de poder que es el Señor. Para poder decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si nosotros no acatamos o no entendemos o no queremos, es porque no nos conviene. A veces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Porque no queremos obedecer a la palabra de Dios. No queremos obedecer lo que Dios nos manda. Lo que Dios te está hablando y me está hablando constantemente para nuestro propio bien. ¿Verdad? Porque es necesario orar siempre y no desmayar. ¿De qué hablaba la parábola que el Señor Jesucristo le dijo? También propuso también una parábola sobre que es necesario orar y enfatiza la palabra orar. ¿Qué es orar? Comunicar, estar constantemente en contacto con el Señor. ¿Para qué? Para que haya esa fortaleza y podamos seguir adelante, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado, por eso Dios ha enviado todo para se dice en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Todos, ¿cuáles todos? Los predicadores, los mensajeros, los evangelistas. ¿Qué era un mensajero en el Antiguo Testamento? Los ángeles, eran ángeles. Ahora, los ministros, en alguna manera son comunicadores, somos exhortadores, pero no de nuestra propia ley, sino de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice allá en el 13, ¿qué dice, mira?
Dice la palabra de Dios, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Siguiendo la hospitalidad, comunicando, ayudando, ¿verdad? Gracias. Comunicando o ayudando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que sigamos ayudándonos unos a los otros. Obviamente tenemos que entender que como cristianos debe existir ese amor fraternal. Si hay ofensas, esa perdón. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sabido amar. Si sabemos amar, sabemos perdonar a los demás. Pero también debemos aprender a pedir perdón. Porque es muy fácil decir, sí, perdóname, pero nunca nos gusta decir, me equivoqué, perdóname. Por eso debemos ver qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si ya tenemos la enseñanza, ya nosotros se nos ha evangelizado, se nos ha hablado, depende de nosotros, cada uno de nosotros. El versículo, ¿cuál sigue? ¿13? ¿Ya lo leímos o no? El 14. Dice la palabra de Dios, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Tremendo. Este versículo está más tremendo, ¿verdad? Porque dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Fíjese bien lo que dice el Señor Jesucristo allí en Mateo 5:44, que a mí no me gusta, pero ahí está en la palabra de Dios. No porque no me guste se va a borrar, es un mandamiento. Dice la palabra de Dios, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué tremendo, ¿no? Gracias, amigo. Aparte de que nos hacen el mal, nosotros debemos orar, pedir. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en esto? Bueno, vamos a ver qué dice Romanos 12, 20, 21. Voy a pedir, lo tengo aquí, pues voy a pedir a ver si se lo lea. Romanos 12, 12 al 21. 12, 20, 21. Dos versículos. Dice la palabra de Dios, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuegos amontonas sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Más bien vence con el bien al mal. Aquellos que te hacen daño, ayúdales. Aquellos que inclusive te han golpeado, te han insultado, te han humillado, te han perseguido, bendícelos. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Así que si tu enemigo tuviera hambre, no dice llévatelo a tu mesa, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pero no te lo lleves a tu casa. Que haciendo esto, fíjese bien, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y luego nos aconseja, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Porque estés ahí por nuestra condición. Por eso está también el versículo, que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Perdonar es necesario. Vivir bajo las reglas que Dios nos establece es muy necesario. Inclusive en Lucas 6, no le puse el versículo, también dice, bendecid a los que os maldicen. No me acuerdo, en Lucas capítulo 6. 6:28. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Aún los que calumnian, ¿qué son los que calumnian? Aquellos que abren la boca por hablar. Hay gente que quiere hacerte daño y no le importa tu testimonio, no le importa, la cuestión es dañarte. Mentiras y más mentiras y ahí va. ¿Sabes? Dice que la mentira cuando no mancha, ensucia, te ensucia tu testimonio, pero aún así, tú arrímalo, tú dale de comer, ¿verdad? Bendícelo, bendice a los que os maldices y orad por los que os calumnian. ¿Verdad? Qué tremendo, allá en Lucas
6:46 al 47. Dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Denlo de una vez al 49. Semejante es al hombre que edifica una casa, al cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña, y cuando vio una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la puedo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, en el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Fue grande la ruina de aquella casa. Cerramos, pero antes déjeme preguntarle algo. ¿Dónde tiene fundado usted su casa? ¿O en qué está fundada su red? ¿En la peña? ¿O en qué la está fundando? Los resultados que usted vaya a recibir dependen de usted y nada más de usted. Como pastor, como predicador, es mi deber, como cristiano, compartir la palabra de Dios. Pero no puedo obligar a nadie. Analice, vea y si le interesa, porque es su alma la que está en riesgo. Su vida aquí se va a terminar y un día pasaremos a darle cuentas al Creador. Pero ¿a dónde va? Eso depende de usted. Dice allá en Hebreos 9:27 que está establecido. Dice el hombre que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. No hay otra. En vida se hace todo. Ya muerto, ya no hay nada que hacer. Por eso hay muchos versículos y no voy a ahondar en ello, pero hay un versículo que dice: vale más perro vivo que león muerto. ¿Por qué dice eso? Porque es mejor estar vivo para hacer lo que conviene, para poder lograr en obediencia los frutos o las recompensas que Dios promete a sus hijos. Es de usted, queda en usted. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Bendice a los oyentes, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, a tus predicadores, a tus evangelistas, a tus misioneros. Sé con ellos, Señor, tus obreros, tus maestros, todo aquellos, Padre, en el cual fuiste un don tú, para que sea engrandecido tu nombre. Bendícelos donde quiera que estén, donde se congreguen, donde anden, protégelos y guárdalos y líbralos de todo mal. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote lo mismo, protección y suplimiento, Señor. Nos dé sabiduría, que nos fortalezca y que nos dé la llenura de tu Espíritu Santo, a manera, Padre, que podamos seguir adelante a pesar de los problemas, dificultades y todo aquello que ha habido en nuestras vidas, porque tú estás en control de todo. Y dice tu palabra ahí en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Que todo sea para tu honra y gloria, Padre. En Cristo Jesús, para nuestros pecados. Amén. El Señor los bendiga.